Entonces armamos la clasecita de hoy. Electrónica analógica y aplicaciones del día 30 de septiembre de 2020. Pero ahí donde está el bambú, hermano. Ah, qué chimba con esta joda. Aquí está. Muchachos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Ahora sí está? Sí, señor. Listo, muchachos, esta será nuestra clase 15. Día de hoy, 30 de septiembre de 2020. Bueno, muchachos, hoy vamos a comenzar a hablar de una cosa bastante importante. Y vamos a comenzar a hablar de lo que son amplificadores. ¿Listo? Entonces, ¿de qué va este cuento? Voy a comenzar a echar primero pues unas generalidades de lo que es un amplificador y teniendo en cuenta esas generalidades vamos a comenzar a mirar cómo se hace un amplificador con MOSFET, pues porque lo que nosotros estamos viendo ahorita pues son MOSFET. Entonces voy a mostrarles cómo se hace un amplificador a partir de MOSFET. ¿Listo? Un amplificador pues es simplemente la definición más que es un sistema electrónico que tiene la siguiente forma. El símbolo del amplificador pues es el ya clasiquito triangulito, el cual tiene una señal de entrada y una señal de salida, una señal X, y aquí una señal de salida XO. Y esto tiene una ganancia A. ¿Listo? Un amplificador pues simplemente es un sistema electrónico donde XO es igual a A por XY. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos, chicos? ¿Sí estamos o no estamos, chicos? Sí. Aquí lo que queremos decir acá pues es que si A es una constante, pues X sub 0 o la señal de salida es una copia de la señal de entrada. ¿Listo? Que puede ser mayor o puede ser menor. ¿De qué va este asunto de los amplificadores? Los amplificadores son unos sistemas que se idearon por la necesidad de trabajar con señales que son débiles. Entonces aquí se trabajan con señales que son débiles. Ustedes saben que una señal, pues en realidad una señal lo que contiene es información. Y pues hay muchas veces en que esas señales tienen amplitudes pequeñas. Voy a ver aquí que amplitudes pequeñas, o lo que es lo mismo, podríamos decir que tienen poca energía. El hecho de que sean de amplitudes pequeñas y de poca energía muchas veces dificulta trabajar con ese tipo de señales que son pequeñas. Entonces por eso fue que se inventaron los amplificadores,
para volver esas señales con amplitudes pequeñas y poca energía, volver las señales que tengan pues amplitudes grandes y más energía. ¿Listo? Entonces la idea acá es pues, simplemente que si yo tengo una señal acá que tiene esta forma que está acá, por aquí decirlo, pues a la salida yo tengo la misma señal, pero más grande. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos o no estamos? Señor. Sí, señor. Listo. Entonces, pues si ustedes se fijan acá, pues este sistema electrónico del amplificador, si cumple esta relación, que esta relación que le estoy subrayando acá, pues esta relación, lo que me está queriendo decir que el amplificador es un sistema lineal. ¿Se acuerdan la definición de un sistema lineal? La definición de un sistema lineal simplemente es un sistema en el cual pues la entrada y la salida pues están relacionados simplemente por una constante. ¿Listo, muchachos? Bueno. Sí. Si ustedes tienen, por ejemplo, y voy a pasarme aquí este que está acá, y esto es para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, en un amplificador bien hecho, yo quiero que esta señal que está acá, XY y XO, se relacionen por medio de esa ganancia. Que vuelve y juega, esa ganancia puede ser más grande de 1, puede ser igual a 1, puede ser menor que 1. Pero el hecho es que, independiente de eso, yo quiero que la señal de entrada y la de salida sean copias exactas. Muchas veces va a pasar lo siguiente: que la señal de salida no sea una copia exacta de la entrada. ¿Listo? Sí, señor. Fíjese que cuando sucede esto, acá la señal de salida, pues va a ser diferente Profe, de la... Señor, esto puede repetir, por favor, es que se cortó mi internet. Qué pena. ¿dónde se le cortó? Cuando empezaste a dibujar la señal roja, que dijiste que el amplificador está bien construido. Si un amplificador está bien construido, si en efecto la señal de salida y la señal de entrada se relacionan por una constante, ¿listo? Pero si dado el caso, fíjense acá, la señal de salida y la señal de entrada tienen esta forma que está acá. Esta señal de salida de X sub 0 va a ser diferente a la señal de entrada por una constante. ¿Listo? Cuando sucede esto, se dice que el amplificador tiene una característica que se llama distorsión. ¿Listo? Sí, señor. No estoy todavía. Esa distorsión la voy a definir de la siguiente manera. Obviamente, pues si ustedes vieron un curso de señales, pues ahí habrán obtenido otra definición más matemática de lo que es distorsión. Pero simplemente, si yo estoy utilizando mi amplificador para que esa información, la que me contiene la señal la cual yo quiero trabajar, pues se vuelva más grande para que sea más fácil, pues la distorsión quiere decir que la señal de salida pierde o modifica la información de XY. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo necesito esa información, pues en un amplificador bien hecho yo tengo que evitar a toda costa que mi señal se distorsione, ¿listo? Entonces, si esto sucede, que X sub 0 es diferente a sub X sub Y, de A por X sub Y, pues simplemente quiere decir que esto es debido a no linealidades, ¿listo? En un sistema no lineal, la señal de salida es diferente a por XY, ¿sí o no, chicos? ¿Listo? Sí, sí. Entonces, párale bolas. Yo lo que le estoy diciendo es que un amplificador que esté bien hechicito tiene que evitar la distorsión. ¿Y qué se tiene que cumplir? Que X sub 0 sea igual a A por X sub Y. Esta relación que está acá, que es la relación de un amplificador, pues yo la puedo representar de la siguiente manera. Donde, ¿cómo es? X sub 0 y X sub Y, pues estén relacionados por... Bueno, esto creo que cruce por el origen, ¿listo? Y acá, una pendiente. Ese, señores, que está ahí, pues es la función de transferencia de un amplificador.
¿Sí o no? Sí, que cumplió Sí, con sí. la sí. Listo. Eso que está ahí es la función de un amplificador. Pero resulta y pasa, permítame yo pinto esto que está acá. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Richardson. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente aquí así. Bueno, voy a poner aquí x sub 0, x sub y, y la función de transferencia de esto que está acá. Espera un segundo si la puedo pintar un poquito más bonito. Cuando no hay talento para dibujar, entonces sufro uno con estas cositas. Aprovechen que tienen su cuadernito, su regla para pintarlo. Listo. Entonces, pues nosotros como ingenieros electrónicos, pues nosotros trabajamos con señales de corriente y de voltaje, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Entonces, basado en eso, pues nosotros tenemos acá que como ingenieros electrónicos podemos tener 4 diferentes tipos de amplificadores. El primero sería pues un amplificador en el cual la señal de entrada sea voltaje de entrada y la señal de salida sea un voltaje. ¿Listo? Y pues acá pues la ganancia va a ser una ganancia de voltaje. ¿Listo? Sí. Acá podemos también tener amplificadores en los cuales pues la señal de entrada sea una corriente I sub I y la señal de entrada sea una corriente I sub 0. Y pues este será pues un amplificador de corriente. ¿Sí o no? Podemos tener también el caso en el que tengamos un voltaje como señal de entrada V sub I y una corriente como señal de salida I sub 0. Y este que está acá pues será un amplificador de transconductancia. ¿Listo? Y el caso último sería un caso en el que yo tenga una corriente como señal de entrada I sub I y un voltaje como señal de salida V sub 0. ¿Listo? Este que está acá pues va a ser un amplificador de transresistencia. ¿Listo? Entonces, dependiendo de mi señal de entrada y de mi señal de salida, pues nosotros como ingenieros electrónicos podemos tener 4 tipos de amplificadores. ¿Listo, muchachos? Entonces acá pues, para un ejemplo, pues yo puedo poner esto acá como la función de transferencia V sub 0 contra V sub I. ¿Listo? Profe, una Pues pregunta. Dígame. En circuitos, ¿y por qué en circuitos nos dicen que a la entrada de un amplificador no hay corriente? En un amplificador ideal. Ah, ok, listo. O sea, en los otros sí entra corriente y, bueno, y sale siempre uno. Idealmente no entra corriente, dependiendo de qué tipo de amplificadores. Digamos que ahorita me tocaría decirle un par de cosas que no sé si me entienda para explicarle eso. ¿Listo? Idealmente un amplificador ideal por acá no tiene corriente. Vale, listo. ¿Listo? Si quiere, a final de curso, o sea, nos falta un poquito, pero a final de curso ahondamos en eso. ¿Cómo es su nombre, amigo? Julián. Julián, le voy a pedir una cosa que me da mucha pena, pero entonces le voy a pedir que me crea. Y cuando retomemos el tema, lo último en realimentación, le muestro de qué viene todo eso. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, disculpe por ahí porque pues la verdad no me gusta eso de que créame, pero por ahora créame. Listo, profe. Listo. Listo. Párale bolas, muchachos. Esta sería la función de transferencia de un amplificador. Mire cómo funciona el asunto este. Suponga usted que yo tengo una señal V sub I aquí paradita en 0, ¿listo? Una señal V sub I que vale 0, ¿listo? Y voy a variarla de esta forma que está acá. ¿Listo? Suponga usted que yo tengo una señal V sub I que hace eso. Espero que me quede como feucha, pero ya se la pinto mejor. Suponga usted que tenemos una señal V sub I que varía de esta forma.
Recuerde usted que si yo sé la función de transferencia, pues yo puedo utilizar la función de transferencia para averiguar la función de salida, ¿cierto? Simplemente pues proyecto esto hasta acá. Permítame, lo pinto un poquito más. ¿Listo? Y por acá pues esto iría hasta acá. Y acá pues esto iría aquí así. Y aquí así. ¿Sí o no, gente? Entonces pues yo a la salida tendría una onda que es de esta forma. ¿Sí se ve el efecto de amplificación? Sí, sí, señor. Este será B0 y este que está acá será BI. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, tomo una señal que no sea esta, sino que sea una un poquito más grande, aquí así, y esta aquí así, pues lo que va a pasar es que la señal va a amplificarse aún más, ¿cierto? Eso, papi, ahora la cancha. Acá. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La moradita, o sea, Sí. la moradita, o sea, esas son dos señales distintas de entrada, ¿cierto? Sí, vamos aquí un B Ah, sub I, 2. ¿Listo? Y este será aquí un B sub 02, ¿cierto? ¿Sí o no? ok. Sí, estaba confundido, pero dale. ¿Sí se ve el efecto de amplificación ahí? Sí, sí, pues ¿Sí o está, no? está multiplicando por una constante, sí. Tal cual, ¿sí o no? Ahí se ve claritico, ¿listo? Sí. Pues resulta y pasa, y permítame porque yo voy a copiar esta hojita porque eso está una mamera de pintar. Y copio, lo pego, listo. Recuerden ustedes que una fuente, o sea, un amplificador funcionaría de esa forma que está ahí. Pero recuerden ustedes que un amplificador siempre va a tener una fuente positiva acá y una fuente negativa acá. ¿Sí o no? Y esas fuentes pues me van a poner una cierta restricción. Acá, ¿ve más? Carajo. A ver, eso no sería 2, como un 4, voltaje, como 6, 8. voltaje para saturar la señal. O sea, como Exacto, un sí. límite de Sí. saturación. Ah, Sí. Entonces en un amplificador real, pues yo lo que tengo es que tengo ciertas limitaciones, ¿cierto? ¿Cierta, gente? sí, sí, tiene los límites de trabajo. Ajá. ¿Listo? Entonces, como yo tengo esas limitaciones, pues yo no podría tener esa forma morada que tengo aquí a la salida de este B sub 02, no podría ser así, porque en realidad, al yo tener limitaciones por fuente, pues yo lo que tengo es esta grafiquita que está acá. ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí, sí. Esto que está acá, pues Totalmente. sería, teniendo en cuenta las fuentes de alimentación, pues sería la verdadera B sub 02. ¿Listo? Y aquí se ve clarito que B sub 02 es diferente de la ganancia A por BI2. ¿Cierto, muchachos? Acá esto y esto es lo que se conoce como una distorsión. Distorsión. Y acá una distorsión. ¿Sí o no? Estas distorsiones son debido a las fuentes de alimentación. Y todo amplificador o todo dispositivo tiene esas limitaciones. ¿Vale? ¿Ya está bueno? Estamos. Sí, sí, sí. Hasta ahí Sí, todo bien. profe. Démelo. Párale, bueno, entonces lo siguiente. Vuelve y juega. O sea, si yo quiero construir un buen amplificador, pues yo quiero
evitar la distorsión. Lo que quiere decir que esas fuentes o esas limitaciones me restringen el valor de la señal de entrada, porque para yo evitar la distorsión quiere decir que tengo que evitar estos puntos que están acá, este punto y este punto, ¿vale? Y entre este punto y este punto va a aparecer lo que se le conoce como la región lineal. Y en esa región lineal se comporta como un amplificador. Aquí voy a poner un menos L y aquí un más L. En la región lineal, pues el voltaje de salida es igual a B sub I por A. ¿Listo, gente? Lo que quiere decir que esto me impone ciertas limitaciones para los voltajes de entrada. Entonces BI tiene que estar localizado en esa región lineal. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí. No, está bien. Esto lo que me quiere decir aquí es lo siguiente. Es muy sencillo lo que me quiere decir esto. Quiere decir que BI no puede ser muy grande. O dicho de otra forma, B sub I debe ser pequeña. ¿Para qué? Para evitar la distorsión. ¿Listo, gente? ¿Listo? Sí. Entonces, para construir amplificadores hay una primera pequeña, no, eso no es pequeño, mejor dicho, una importante restricción es que como yo quiero evitar a toda costa la distorsión, o sea, perder información de mi señal de entrada, B sub I debe ser pequeña. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar desde ahí. B sub I tiene que ser una señal de amplitud pequeña. En pequeña, acá me refiero a la amplitud. ¿Sí me hago entender? Fíjese que si yo sobrepaso estos dos valores, L y menos L, pues voy a salirme de la región lineal y voy a comenzar a ver esa distorsión. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? No, está bien, profe Melo. Pues está bien. Listo. Profe, una pregunta Dígame. relacionando esto, ¿por qué es importante primero polarizar un amplificador antes de meterle la señal así? Bueno, hay dos razones. Ahorita voy a andar en eso, pero la primera razón y la principal es porque usted, para aprender todo el sistema electrónico, para hacer funcionar todo el sistema electrónico, primero tiene que prenderlo. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues este amplificador para funcionar necesita energía. O sea que usted le proporciona una corriente por acá y una corriente por acá. ¿Listo? Si usted no le proporciona energía, pues él no va a hacer nada. ¿Listo? Ahora, Vale, profe. pues basado en su pregunta, pues podemos ver, por ejemplo, qué pasa si yo tengo un amplificador. Miramos el mismo amplificador, pero que esté polarizado entre, o sea, que tenga fuentes de alimentación entre 0 y fuentes, ¿sí o no? Entonces, B sub I acá y B sub O acá. ¿Listo? Sí, pongámosle aquí BCC. ¿Listo? Pues si nosotros miramos la fórmula, la función de transferencia de este sistema que está acá, pues va a ser igual que la que hicimos ahorita. Pero pues ahora la restricción no va a estar por allá abajo, sino aquí, en 0, ¿cierto? El área así. ¡Uy! Y aquí el hace así. ¿Listo? Entonces, espérame a ver si soy capaz de explicármelo. O sea, estas cosas yo las sé y las entiendo, pero pues la idea es que ustedes, transmitírselas a ustedes. Entonces, fíjese, por ejemplo, si yo tengo un amplificador polarizado entre BCC y tierra, pues yo tengo esto que está acá, ¿cierto? Y esto tiene una pendiente A. ¿Listo, chico? Sí, profe, espérate. Entonces, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo llego y cojo una señal y hago esto que está acá?
Entonces fíjese que pues que acá por este lado, pues él haría aquí así, ¿cierto? Él haría esto, pero por este lado, él daría 0, ¿cierto? Entonces pues me daría esto acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues aquí claramente pues yo veo que tengo una distorsión. Entonces, pues si yo tengo el amplificador polarizado entre 0 y BCC acá, pues yo no puedo poner a moverse a BI entre 0 y BI, ¿cierto? O sea, no puedo moverla acá, ¿cierto? Para que me funcione bien, pues yo lo que tendría que hacer, qué pena, es poner a girar BI desde un punto por acá. Y aquí ahí sí. Desde un punto acá. Si estamos o no estamos, entonces ahí sí. Pues sería colocarle un DC a la entrada. Pues para que trabaje Exacto. entre los límites. Sí. Entonces, pues me tocaría colocarle un DC a la entrada. Así como dice mi compañero Juan, Nicolás, Juan o Santiago, no me Samuel, acuerdo. Eso, Samuel. profe. Lo que pasa es que, pues sin verles la cara es difícil conocerlos. Ahí pues yo reconozco la voz de Numa, de Laura, de Jaime, porque ya vieron varias clases conmigo. Pero de resto, pues, como no los he visto todavía, me queda un poquito más difícil. ¿Listo? Me disculparán después. Algún día nos veremos y me invitarán a una cerveza. Y ahí sí no se me olvida el nombre. ¿Listo? Entonces fíjese que si yo tengo entre BCC y tierra, pues para que funcione bien el amplificador me toca ponerle a esta señal de entrada un nivel de C. Entonces lo que dice ahí mi compañero es verdad. Aquí señal B sub I, tiene que estar puesta sobre un nivel de C, que voy a llamar B sub Q. ¿Listo? Y que será B sub Q. Y aquí, pues la señal va a amplificar entre esto y esto. ¿Listo? Este B sub Q es lo que se conoce como el punto de trabajo. O el punto de polarización. Entonces la pregunta que me hizo el compañero ahí, ¿por qué es importante polarizar? Pues uno, porque necesito darle energía a mi circuito. ¿Listo? Y dos, porque dependiendo de cómo esté yo alimentando el circuito, pues tengo que ponerle ciertas condiciones para que funcione correctamente. ¿Listo, chico? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, primero polarizar es importante porque necesitamos darle energía al circuito. Y dos, porque necesito, ojo, un amplificador acá. Un amplificador, y esto sí es importantísimo. Trabaja sí o sí, en región lineal. Puramente, o sea que la señal de salida B sub 0 es A por B sub I. Entonces acá en este caso en que yo tengo BC6 y tierra, necesito esta fuente de polarización para lograr estar perfectamente en región lineal. Hasta ahí estamos entendidos, ¿cierto? ¿Qué, chicos? No, James. Sí, ya está ahí. Listo. Entonces ya sabiendo que un amplificador para que funcione, pues necesito tres cositas. Uno, pues trabajar en región lineal. Dos, que la señal sea pequeña. Y tres, evitar la distorsión. Vamos ahora sí a enfocarlo en nuestros MOSFET. ¿Listo, chicos? Entonces, para explicarles cómo funciona, vamos a hacer un ejercicio. Entonces me van a ayudar a hacerlo. Tengo el siguiente circuito. Simplemente tengo este circuito con un B de acá, con un R de acá y acá una fuente B sub I. ¿Listo, gente? Voy a ponerle acá un B sub O. ¿Listo? El ejercicio va a ser el siguiente. Simplemente determinar
la función de transferencia bueno, no lineal, o sea, la relación B0 versus BI de este circuito, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Tranquilo que ya aterrizamos entonces todo lo que les dije anteriormente, ¿listo? Vámonos, vamos. Sí, señor. Listo. Entonces, para la bola, si arranquemos. Para sacar la función de transferencia vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos cuando hicimos la función de transferencia de los diodos. Entonces, primero arranquemos diciendo qué pasa. ¿Qué pasa si BI es muy pequeño y negativo? ¿Qué pasa si BI es muy pequeño y negativo? Estaría en corte, ¿no? Exacto. Porque si BI es menor que BTN, pues la corriente y drain source es igual a 0 amperios, ¿listo? Y fíjese que acá, voy a escribirlo aquí al lado, utilizando la ecuación de la recta de carga, o sea, la ecuación de esta resistencia, pues yo puedo determinar cuánto vale V sub 0, porque V sub 0 va a ser igual a VDD menos I drain source por RD, ¿listo? Y es más, si ustedes se fijan acá, este voltaje V sub 0 es el mismo voltaje de drain source del transistor. ¿Sí o qué, chicos? Ok, sí, Sí, Listo. Entonces, pues de aquí podemos ver fácilmente que si la corriente de drain source es igual a 0, pues el voltaje de salida pues es igual a VDD. ¿Listo? ¿Por qué? Porque BD es igual al voltaje, porque el voltaje BD es igual de salida. La corriente cero. Uh-huh. ¿Sí o no? ¿Samuel se lo ve? Ah, ok, sí, señor. Hasta ahí sí. ¿Listo? Entonces, párale bolas. Vamos a comenzar a ver qué pasa si BI comienza a crecer. Si BI comienza a crecer, pues va a llegar cierto punto a que BI, que si ustedes se fijan, BI es el mismo voltaje gate source, igual al voltaje gate source, va a ser igual a BT. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, sí, Cuando sí, BI sí. sea igual a BT, pues aquí lo que va a pasar es que el MOSFET va a prenderse, ¿cierto? Y yo les pregunto, chicos, ¿en qué región se prende? ¿En triodo o en saturación? En triodo. No, saturación. para amplificador, ¿En qué región se prende? saturación, ¿no? ¿Por qué? Es mayor. Yo, profe, ¿no? PTN es mayor a cero. Bueno, échale, párales. ¿no? Párales. Independiente de la ecuación de si está en triodo o está en saturación, nosotros sabemos que la corriente y drain source va a depender del voltaje gate source, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Fíjese que si el voltaje, haga de cuenta que el voltaje, que le den, pero apago el WhatsApp, volver loco. Listo. Ahora párale bolas. Suponga usted que B gate source es apenas mayor, apenas un poquito mayor que BT. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el BT es 1 voltio, que sea 1,01. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el voltaje gate source es pequeño, como sería el caso, pues la corriente y drain source va a ser pequeña, ¿cierto, muchachos? ¿Sí Sí, o no? sí. Sí, sí, sí. Entonces, si el voltaje gate source es pequeño, la corriente y drain source va a ser pequeño. Miremos esta ecuación. O mejor dicho, esta. Voltaje drain source igual a VDD menos IDS sobre RD.
¿Qué pasa si E drain source es pequeña? Pues que esto tiende a ser despreciable, ¿cierto? BD es igual a BD. En realidad, pues el voltaje drain source se parecería ya mucho a BDD, ¿cierto? ¿Sí o no? Sería un poquito menos, ¿listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, profe. Pues esto quiere decir que el voltaje drain source tiende a ser BDD. Si el voltaje drain source es BDD, ¿en qué región estamos? ¿En corte? No. ¿Triodo? ¿No? Sí, en triodo. Está recién prendiéndose. ¿Saturación? A ver, vamos a verlo aquí de la siguiente manera. La corriente de drain source es esta y el voltaje de drain source es este, ¿cierto? Esta es la gráfica, ¿cierto? Y acá tengo el límite entre saturación y trodo, ¿cierto? Este es el voltaje drain source de saturación, ¿listo? Para saber en qué región está, pues yo lo que tengo que hacer es hacer la gráfica de la resistencia que está ahí arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Este punto que está acá es BDD y este punto que está acá es BDD sobre RD. Ahora, si el voltaje drain source se parece mucho a BDD, o sea, estamos por acá, ¿en qué región estamos? Saturación. Ajá. Saturación. Quiere decir que si la corriente de drain source es pequeña porque el voltaje de gate source es pequeña, este MOSFET prende en saturación de corriente, ¿listo? ¿Ya? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, señor. En saturación, pues yo sé que la corriente I drain source es igual a 1/2 de K sub N', W sobre L, B gate source, menos BT. Bueno, acá pues en lugar de ponerle B gate source, pues pongámosle BI. ¿Listo? De ahí pues yo puedo sacar que el voltaje de salida, que es el mismo voltaje drain source, pues va a ser igual a BDD menos 1/2 de K sub N', W sobre L, BI menos BT, esto al cuadrado y por RT. ¿Sí o no, chicos? Señor. Entonces permítame, ¿puedo borrar este dibujito que está acá, muchachos? ¿Fue otra vez de dónde sale el BD que puso ahí atrás? Un momentico. Míralo acá. Sí. Ah, ok. ¿Puedo borrar esta grafiquita, chicos? ¿Sí o no? Sí. Yo lo que quería era que se entendiera que ese MOSFET prende en saturación porque el voltaje de drain source es grande. ¿Listo? Vale. Entonces, qué pena que lo copie aquí otra vez. Entonces, B sub 0 es igual a BDD menos 1/2 K sub N', W sobre L, BI menos BT y esto al cuadrado por R sub D. Listo, muchachos. ¿Qué pasa? Y yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si BI sigue creciendo? ¿Qué pasa si BI sigue creciendo? Pues ahí se abre en ese límite, ¿no? El de la saturación. Pues no se complique tanto, vea. Si BI crece, o sea, si esta cantidad crece, ¿no? esta cantidad crece, ¿cierto? ¿Sí o no? Y si esta cantidad crece, pues este voltaje de salida disminuye. O sea, lo que le está diciendo aquí es que B sub 0 disminuye A cero, sí. cuadráticamente.
¿Sí o no? O como quien dice, pues si yo pinto la relación B0 contra BI, B0 acá, BI acá. Entonces yo tengo que para antes de un voltaje B sub T, el MOSFET está apagado y yo tengo que B sub 0 es igual a B de D. ¿Listo? En el momento en que prende, pues esto va a comenzar a disminuir cuadráticamente, o sea, así. Uy, ¿listo? ¿Sí o no? ¿Qué ¿Me siguen? se entiende? Sí, hasta ahí sí lo sí. ¿Listo? Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues que si veo disminuye cuadráticamente, va a llegar un momento en el que veo que es igual al voltaje drain source, sea igual al voltaje drain source de saturación. ¿Listo? Y eso va a ser como por acá. Entonces él va a seguir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llegue a un voltaje drain source de saturación. Y en el momento en que eso pase, el MOSFET pasa a triodo. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Sí. Por ahora sí. ¿Cómo se comportaría? Pues acá, y drain source, nosotros ya sabemos que entre 2 será K sub N, W sobre L, por BI menos BT, esto por BO menos un medio de BO al cuadrado, ¿cierto? Fíjense que B drain source comúnmente es un voltaje bajito, entonces yo puedo cancelar esto que está acá. Puedo hacer esa aproximación y decir que B y DS es igual a K sub N, W sobre L, BI menos BT y esto por B sub 0, ¿listo? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí, pues ahí sí es, sí, es muy grande, ¿no? Sí, es demasiado grande, esa aproximación. No, es más que todo porque BO es pequeño. BO igual a BS es pequeño. Pues aquí se ve, o sea, iniciamos en BD y comenzó a disminuir. Y por acá, un valor chiquitico, se pasa a triodo, ¿listo? Ok. Entonces yo tengo que el voltaje de salida, pues va a ser igual a BDD menos K sub N, prima W sobre L, PI menos BT acá por B0 y esto por RD. ¿Sí o qué, gente? ¿Estamos o no estamos? Sí, para que es la corriente. De aquí yo puedo sacar que 1 más K sub N prima W sobre L BI menos BT y esto por B sub 0 pues va a ser igual a BD. Y pues de aquí yo puedo averiguar cuánto vale el voltaje de salida, porque el voltaje de salida va a ser BDD sobre 1, no, aquí me falta un RD, ¿dónde está? Por acá. 1 más K sub N prima W sobre L BI menos BT y esto por RD. ¿Listo? ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Pues eso es lo que me está indicando, es que si BI sigue creciendo, pues este voltaje va a seguir disminuyendo, va a comenzar a disminuir, pero pues a una razón diferente, ¿listo? Y este pues que está acá, muchachos, es la función de transferencia de ese circuito que está ahí, donde acá pues yo tengo que entre este punto y este punto, pues yo tengo este transistor está en corte, acá está en saturación y aquí está en triodo. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe.
Permítame un segundo, copio, entonces voy a hacer eso más grande acá para exponer mi punto. Listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces parlébolas. Vamos a hacer entonces el mismo ejercicio que hicimos ahorita. ¿Qué pasa si yo cojo una señal y me paro acá? Vamos acá. Aquí tengo un B y Q. ¿Listo? Y comienzo a variar esto de esta manera que está acá. Ay, perdón. Pongámosle aquí entre este y este. Pues este tipo va a ser entre este punto y este punto, pues él va a ser aquí así, ¿listo? Y acá él va a ser así, ¿cierto? ¿Listo, gente? Sí, profe. ¿Cómo sería la señal de salida? Pues la señal de salida sería pues una cosa que hace aquí así y por acá hace así. ¡Uy! ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí, está Pues si bien. ustedes se dan cuenta, pues acá, debido a este pedacito que está acá, aquí yo tengo una distorsión. ¿Listo? Y aquí una distorsión. Esto es debido a la región de triodo. Cuando estoy en región de triodo, no se cumple que la señal de entrada y de salida sean proporcionales. Entonces, un transistor en región de triodo no va a funcionar como un amplificador. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Ahora miremos otro caso. Qué pena, voy a borrar esto. Voy a copiarlo otra vez, no importa. No, eso no era. Esta no es. Borrar. Acá. Listo. Ahora suponga que voy a hacer este mismo ejercicio, pero cogiendo el punto desde aquí arriba. Desde acá. ¿Listo? Y aquí voy a hacer una variación entre este punto y este punto. ¿Listo? De tal forma pues que aquí me va a dar por acá y por acá me va a dar, pero le ponemos un poquito más de amplitud a esta vaina, como lo que sea entre
este punto y este punto, ¿listo? ¿Listo? Entonces acá me daría entre este punto y este punto. Entonces la señal de salida, ¿cómo sería? Pues la señal de salida sería de la siguiente forma. Acá hacia así y aquí hacia así. ¿Sí o no, muchachos? Sí, o sea que por la en región de corte tampoco funciona. Exactamente. En región de corte tampoco funciona porque yo aquí tengo, si abajo tenía una distorsión por tríodo, aquí tengo una distorsión por corte. Entonces, para evitar esa distorsión por saturación y corte, pues lo que me toca hacer a mí es que el punto en el cual yo voy a poner a bailar la señal, pues tiene que estar lejos de la señal de triodo y lejos de la señal de corte. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. No, hasta ahí sí. O sea, tenemos que mantener todo el tiempo saturación el MOSFET para que pues sí funcione. Exactamente. Entonces, para lograr qué pasa si yo cojo y hago el mismo ejercicio, pero lo hago lejos de la señal de saturación y lejos de la señal de corte. Perdón, de la región de saturación y lejos de la señal de corte. Pues aquí me va a dar entre este punto, como entre este y entre este. Aquí no se revita. Muchachos, me disculpan, pero pues es que es más fácil que lo hagan ustedes en su cuaderno, ¿listo? No, sí, está bien, está bien. No me preocupe. ¿Listo? Entonces fíjense ustedes que si yo hago eso, lejos de la región de triodo y lejos de la región de corte, pues la señal, en efecto acá, esta señal que vamos a llamar B sub 0, B sub 0 Q, que sería este punto, más una señal B sub 0 AC, que será esta, pues será igual a A por la señal BIQ más BI, la señal, ¿listo? ¿Se me va a entender? Si ustedes se fijan, pues acá, este puntico que está acá, pues es BIQ, y la señal que está variando alrededor de BIQ, pues es BI con gorrito. ¿Listo, gente? Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es que si el MOSFET está en saturación, la señal B sub 0 de T es igual a A por B sub I de T. ¿Listo, gente? ¿Sí estamos o no estamos? Ok, sí, digamos, y ese B0Q es el mismo B0 que está ahí señalado en el nodo, ¿cierto? Sí, pues ustedes fijan, tengo un valor de polarización acá. Y alrededor de ese valor de polarización, pues voy a poner a variar la señal AC, ¿listo? Ok. Entonces, como se cumple esto, el MOSFET en saturación trabaja, el MOSFET en saturación trabaja como un amplificador. Esto que está aquí es un amplificador. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, recuerde usted que para que un circuito trabaje como amplificador tenemos que evitar esas regiones en las cuales la señal se distorsiona. Pues tenemos que estar más o menos en la región lineal. Si usted se fija, pues en la región de saturación igualmente tengo un comportamiento que es cuadrático. Entonces,
tengo que evitar estos pedacitos en donde la señal se vuelve como chatica, ¿listo? Entonces tengo que restringirme exclusivamente, y permítame aquí lo copio, a los lugares en donde la señal es casi lineal, ¿listo? Acá. ¿Listo? Ok, y esos, digamos, y esos dos límites uno como los identifica, o sea, esos son los dos puntos límites del punto de la región de saturación o son... No, porque fíjese que el límite entre región de corte y saturación es este. Y la región de corte entre saturación y tríodo es este que está acá, ¿listo? Entonces Ok. no es que los vayamos a determinar, sino que simplemente eso me impone una condición. Y es que la condición es que la amplitud de BI debe ser pequeña. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, señor. Porque tiene que ser pequeña para evitar, Esas regiones que está diciendo usted. de otra forma, evitar no linealidades. Los demás sí me entienden, que solo que el chico está hablando, entonces no sé si me están poniendo. Sí, señor. ¿Listo? Claro, como se llama. Entonces, para trabajar como amplificador, el MOSFET tiene que cumplir primero, pues tiene que cumplir dos condiciones. Uno, que tiene que estar en saturación. Y dos, para evitar distorsión, la señal P sub I debe ser pequeña. ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces, esas dos condiciones se tienen que cumplir cuando uno diseña un amplificador. Son las dos primeras. ¿Listo? Esto que yo hice acá, a grosso modo, y de pronto si lo pongo así, pues es esto que yo les voy a comentar acá. Simplemente, a ese circuito que estaba ahí, para trabajar como un amplificador, o el de Richardson, man. Simplemente le pongo acá pues una señal BI AC sobre una señal BI en DC. ¿Sí o no, chicos? Ahí lo único que estoy haciendo pues es esto que les acabo de comentar acá. Imponer un voltaje acá y ponerlo a variar. ¿Sí se entiende? Sí, señor. Pues si ustedes se fijan, pues aquí lo que me está diciendo es que desde aquí hasta acá, y ojo a lo que les voy a decir, tengo una señal BI. Esa señal BI yo la voy a escribir de la siguiente manera. Como BI cursiva con, perdón, la letra grande cursiva, la letra chiquita mayúscula, y es porque es una señal que es AC más DC. ¿Por qué lo escribo así? Es por notación, muchachos. Ustedes en los libros lo van a encontrar así. Si tienen una señal aquí así, X con un Y acá, esto es una X en DC más una X en AC. ¿Listo? Esto es notación. ¿Vale? Listo, profe. Entonces desde aquí hasta aquí tenemos una señal AC más una señal DC. Como ahí tenemos una señal AC más una señal DC, pues esta corriente que está acá, pues también se me va a volver una señal AC más una señal DC. Acá, una I sub D igual a ID en DC más una ID en AC. ¿Listo? Y pues acá, por lo tanto, aquí este B sub 0 se va a convertir pues en una señal en DC más una señal en AC. ¿Listo? Y este voltaje gate source que está acá, pues se va a convertir en una señal en DC más una señal en AC. ¿Listo, muchachos? Sí, está bien. Acá, B gate source igual a B gate source más B gate source. Muchachos, para que funcione como amplificador, ¿qué condición es la que tengo que cumplir? Saturación, señal pequeña. Exactamente. Entonces quiere decir que este pedacito que está acá, tiene que ser a la mala, tiene que ser
señal pequeña, ¿listo? ¿Listo, chicos? Entonces, uno eso. Y la otra, la que dice mi compañero, pues que este circuito tiene que estar en saturación. ¿Sí o no? Si ese circuito está en saturación, pues yo tengo que la corriente y drain source, un segundo acá, y drain source, y drain source, y drain source. AC más DC, pues va a ser simplemente un medio de K sub N prima W sobre L por un B gate source AC más DC menos BT, ¿cierto, chicos? Y esto al cuadrado, ¿cierto? Tiene que estar en saturación, ¿listo? Ok, sí, sí. Sí, señor. Yo tengo acá que ID más I drain source pues es igual a un medio de K sub N prima W sobre L aquí B gate source más B gate source menos BT, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? Ok. Sí, 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 el BT no, porque el BT no tiene... Ah, no, el BT No, el BT es... no. ¿Listo? Ok. Quietecito. Entonces, fíjense, al yo hacer este proceso que hice acá, simplemente alrededor de una señal de C, poner a variar una señal pequeñita, señal AC, pues el circuito va a funcionar como amplificador. Entonces yo tengo acá la señal I de S más I de S acá igual a un medio de K sub N prima W sobre L, y aquí simplemente voy a reorganizar los términos para que me quede aquí BGS menos BT y esto más BGS, ¿listo? Y esto al cuadrado, ¿sí o qué, chicos? ¿Listo? Sí, 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 ok. Creo que sí. Voy a expandir este cuadrado para que me quede aquí simplemente BGS menos BT al cuadrado más 2 BGS menos BT por BGS. Qué pena, aquí me faltó el gorrito que señala que es AC. Yo le pongo gorrito, los libros no le ponen gorrito, pero lo que pasa es que yo me confundo mucho con las cursivas y las capitales y las mayúsculas, entonces le pongo gorrito simplemente para saber qué es AC. Más sería BGS, aquí al cuadrado, ¿sí o no, muchachos? Sí, señor. Para de bolas a lo que voy a hacer acá. Simplemente voy a coger y voy a escribirlo de la siguiente manera. Y aquí le voy a poner más, no importa, un medio, K sub N prima, W sobre L, por 2 BGS menos BT, esto por BGS al cuadrado, más BGS al cuadrado. Muchachos, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es esto? La corriente saturada. No. Bueno, sí es, pero otra cosa que es. La parte constante. Sí. ¿Cómo se le llama eso? El DC. Exactamente. Si La usted se fija, corriente DC. este es este es DC y este es DC, ¿cierto, chicos? Ok, sí. ¿Sí o no? Fíjense. Esta es la que yo les había dicho antes, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Y señor. si ese es DC, entonces ¿este cuál es? AC. Ah, ok. Esta es la parte C. Y esta es la parte C. ¿Listo? Entonces cogemos esa parte AC por aparte. La I de C en AC, pues tiene la forma un medio de K sub N W sobre L. Permítame porque le voy a poner, voy a escribirlo completico acá. Será K sub N prima W sobre L BGS
menos BT. Ay, qué lindo, esta cosa me está quedando más chévere. Esto es una elegancia. Esto es muy chimba. ¿Sí o no, chicos? Ajá, sí, estoy. Eso respondió. Muchachos, la condición para que las dos condiciones son uno, que esté en saturación, y la otra, ¿cuál es? Señal pequeña. Entonces, si BI es pequeña, Profe, y digamos, hasta qué valor uno puede decir que la señal es pequeña, hasta qué magnitud. pues simplemente que no se cumplan sus condiciones de trío y de saturación. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa entonces si BI es pequeña? ¿Cuánto es BI al cuadrado? Hola. 0. Pues no es que sea 0, sino que es más pequeña. Más pequeña. ¿Listo? Entonces, esto que está acá va a ser 0. ¿Listo? Le voy a dar un nombre a este pedacito que está acá. Esto que está acá es la famosísima distorsión. ¿Por qué sale distorsión ahí? Fíjense ustedes en la gráfica. Fíjense que en la gráfica, entre este punto y este punto, ahí ya estamos en saturación, ¿cierto? ¿Sí o no? Y entre este punto y este punto ya estamos en saturación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero la gráfica no es lineal. Entonces, al yo decir que la señal es pequeña, yo me evito esa partecita en la que la señal es cuadrada. ¿Sí la ven? Entonces, si la señal es pequeña, quito la distorsión y la señal en AC me va a quedar de la forma K sub N W sobre L por BGS menos BT. Y esto por BGS en AC. ¿Listo, chicos? Este pedacito que está acá se conoce como G sub M. ¿Listo? Entonces la corriente en AC pues es G sub M por BGS. Y aquí le ponemos el valor a G sub M. G sub M, que se llama la transconductancia del MOSFET, es K sub N', W sobre L por BGS menos BT. O también lo puedo expresar como si fuera 2K sub N sin el prima, BGS menos BT. ¿Listo? O también lo puedo expresar como si fuera 2 raíz de K sub N por IBS. ¿Sí lo ven? Profe, ¿puedo ver un momentico una cosita en la parte de la página anterior, por favor? Voy. Gracias. 3 días. Voy. Listo, ya, gracias. Pero no sé si están viendo. Pues muchachos, esto quiere decir lo siguiente. Porque, espera, lo puedo ver un momentico, por favor. Eso es. Me están cayendo como ratas. ¿Me dicen cuándo? ¿Listo? ¿Listo? Sí, pero ya, todo bien. Esto es una cosa bastante interesante porque pues el circuito que venimos analizando, que es un circuito que tiene la forma aquí, su parte AC,
y su parte de DC pues yo lo puedo separar en dos cosas. Aquí tengo un AC, BI gorrito, con un DC, BI, aquí un BGS, más un BGS gorrito, y aquí B sub 0, más un B sub 0 gorrito, RD, BDD, y por aquí ID, más ID. Esto pues me resulta bastante ventajoso porque quiere decir que yo puedo separar, a voz de lo que acabo de hacer, puedo separar esto en una parte de C, que es simplemente este que está acá. Una parte, ay, qué cosa. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, gracias. BDD, RD. Aquí VI, voltaje gate source. Esto que será una parte de C en polarización. Al muchacho que me preguntaba cuáles son los límites, pues usted tiene que estar en saturación para que funcione como amplificador. O sea que el voltaje gate source tiene que ser mayor a VT y el voltaje drain source tiene que ser mayor a V de gate source menos VT. ¿Listo? Esos son los límites. ¿Listo? No, ok, sí. Y pues una parte AC. Una pequeña parte AC con todas las fuentes DC apagadas, pues que va a ser simplemente esto. Y lo voy a representar. Una fuente de corriente acá de valor G sub M por el voltaje gate source. Aquí el voltaje gate source es este que está acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vale? Ok, sí, señor. Y este que está acá, muchachos, pues es el que se conoce como el modelo de pequeña señal AC de un MOSFET. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. ¿Cómo está ahí? Sí, señor. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, párale bolas a lo que va a hacer. Por ejemplo, si yo tengo este que está acá es B sub 0, ¿no? B sub 0 AC y esta es una fuente G sub M por el voltaje gate source en AC y este que está acá pues el voltaje gate source. ¿Listo? Y aquí B sub I. ¿Listo, chicos? Si usted se fija, pues el voltaje B sub I es el mismo voltaje gate source. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que este G sub M por voltaje gate source es G sub M por BI. ¿Listo? Y aquí yo puedo sacar fácilmente entonces que B0 es igual a menos G sub M por el voltaje BI por R sub T. Esta que está aquí es R sub T. ¿Listo? ¿Sí o no, chicos?
Sí, señor. Ese resubdet, es la resubdet, la resistencia del del drain. drain. Ah, ok. Si yo encuentro la relación B0 sobre sub I, B sub 0 sobre B sub I, pues esto que está acá es la ganancia de voltaje. Y me da menos G sub M por R sub D. ¿Listo? Y esto que se conoce acá, pues es la ganancia de voltaje. ¿Listo? Ok, sí, señor. Entonces fíjense cómo fue es que el MOSFET trabaja como un amplificador. Para que el MOSFET trabaje como amplificador, se tienen que cumplir dos señales: que el MOSFET esté en saturación y que la señal AC sea pequeña, para evitar la distorsión. ¿Estamos o no estamos, chicos? Sí, señor. Cuando nosotros ya hayamos asegurado la polarización, o sea, que esté en saturación, y pues hayamos encontrado la corriente y drain source y el voltaje gate source, podemos reemplazar el modelo de pequeña señal. Y una vez reemplacemos el modelo de pequeña señal, pues podemos encontrar la ganancia de nuestro circuito. ¿Listo? Resulta y pasa que pues amplificadores con MOSFET hay de tres formas. Los amplificadores con MOSFET, Profe, señor, esto lo que pasa es que a Laura se le cayó el internet. Entonces me pidió el favor si le puede grabar lo que queda de la clase. sí. Muchas gracias, profe. No me preocupe. Ya no volver a molestar por eso. Usted sabe que lo que tiene que hacer es hacerlo con su recurso. ¿Qué Pero si no lo pena? puede hacer, Se me cayó el internet y tranquila, tranquila, tranquila. me perdí desde donde estabas explicando la parte AC. Pero a todos, no se me cayó el internet. Sí, hace rato. ¿Acá? Sí, sí, señor, desde ahí se me cayó la señal. Bueno, supongo que pues tengo este circuito que está acá, ¿no? Este es el circuito modelo AC, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Fíjate que en este modelito que está acá, aquí estamos diciendo que BI y BGS son iguales, ¿listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Eso quiere decir que esta fuentecita G sub M por el voltaje B gate source, pues es G sub M por BI, ¿listo? Sí, señor. Entonces, pues, fíjate que esta corriente que baja por acá es G sub M BGS. ¿Listo? ¿Sí está, chica? Sí, señor. Pues este voltaje B sub 0 pues va a ser este que está acá. ¿Listo? Vale, entiendo. El negativo porque recuerda más o menos. ¿Listo? Y de aquí yo puedo sacar la relación B sub 0 sobre sub I, que es la ganancia de voltaje. Igual a menos G sub M por RD. ¿Listo? Sí, señor. Eso era. ¿Listo? Eso fue lo único que te perdiste. Vale, vale. Gracias, profe. Vale. Bueno, muchachos. Entonces, amplificadores con MOSFET hay de tres formas. ¿Listo? Van a depender de lo siguiente. Simplemente, pues si yo tengo acá, voy a representarlo como un amplificador con MOSFET. Si yo entro por el gate y salgo por el drain, me va a quedar una patica de tierra que va a ser el source. ¿Listo? Entonces, este amplificador se llama amplificador de source común. Si tienen, por el contrario, entran por el gate, salen por el source y ponen la pata de drain a tierra, ¿viene cómo se llama este? Drain source. Ajá, no, se llama drain común. ¿Listo? Y la tercera forma, pues sería simplemente, si entro por el source y salgo por el drain, y esta pata la pongo a tierra, ¿listo? ¿Cómo se llamaría esta?
Gate común. Exactamente. Muchachos, ¿por qué creen que nunca salimos por el gate? La corriente. No. La corriente. ¿Sí? Tal cual. Porque como la corriente en el gate es cero, pues todo voltaje ahí va a ser cero. ¿Listo? Sí, ya. Entonces, amplificadores con MOSFET van a haber de tres tipos: de source común, de drain común, de gate común y ahí están los tres. ¿Listo? Cada uno va a tener unas características diferentes y cada uno va a tener unas características que lo hacen especiales y lo hacen útil en diferentes tipos de aplicaciones. Obviamente, pues aquí las vamos a ver las tres y las vamos a ver detenidamente. Yo no los voy a mandar a leer libro ni nada de eso porque las ecuaciones que salen en el libro las sacan las sacan horrible. Yo se las saco acá de tal manera que las entienda y las quede bien. ¿Listo? Vamos a ver esas tres configuraciones a detalle. ¿Ok? Listo, profe. Sí, señor. El número de Listo. teléfono. Bueno, muchachos, pues yo creería entonces que dejemos hoy por ahí porque Se registró en el lo formulario. que sigue es largo. ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien, profe. ¿Sí? ¿Sí les gustó? No, La próxima toca también hacer ejercicios para aplicarlo. Y ya. pues es que todavía no hemos llegado hasta allá, pero sí, obviamente vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer hartos. ¿Listo? No tenemos teoría. Vale, ¿Listo? profe. Sí, porque sí, o sea, personalmente a mí se me hizo medio raro, jodido. Pues, lo único que hice fue sacar el modelo AC. Uy, la chingada. Modelo AC, ¿listo? Hombre, Listo, muchachos. Entonces dejemos hoy por ahí, ¿listo? dale, Vale. profe. Gracias. ¿Podría por favor dejar las hojitas en el chat? Sí, voy. Gracias, profe. Señor, Gracias, profe. Gracias, profe. Buena tarde. listo. Vale, lo mismo, mijo, que ¿Cuál estén bien. sería la forma? Muchísimas gracias, profe. Qué pena las molestias. Gracias, profe. Tranquila, chica, no pasó nada. Hasta luego, profe, gracias. Toda triste. Veo que la clase es chévere, pero tampoco es para ponerse triste. Es que justo estabas explicando eso y se me cayó y pues perdí gran parte, entonces. Tranquila. Muchacho, ya está su clasecita en el chat. Pero porque está subiendo. Voy a volverla a subir porque está mamando gallo. Es que yo soy mucho marica de estos de circuitos y dispositivos. Uy, menos mal no la subí. Listo, chicos, ahí está. ¿Vale? Bueno, gente, ¿Listo, profe? ¿Todo bien? Hasta que luego. tengan un feliz resto de día. Nos vemos el viernes. Igual, Listo, igual. profe, gracias. Bueno, pues. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Tranquila. Chau.